Manuel Camacho Solís es un ser humano íntegro y de convicciones sólidas que se dedica a leer, estudiar y pensar, lo que lo convierte en un político brillante, artífice de diálogos y negociaciones que han permitido el desarrollo democrático del país. Manuel Camacho siempre ha difundido la idea de construir un México donde existan menos desigualdades y se pueda vivir mejor. Hombre de palabra, orientado siempre por el respeto de los demás y la defensa de la democracia y la libertad. Manuel Camacho Solís es un hombre que siempre nos ha dicho que lo más importante en la vida son los principios, los valores. Lo más importante es hacer las cosas bien en la vida. Manuel es un gran personaje en su dimensión humana. Es un tipo muy derecho, muy disciplinado. Yo diría muy leal con sus amigos, muy comprometido, diría yo. ¿Cómo lo definiría? Es una gente íntegra y comprometida. De esos casi no hay, ya en política. Es una persona que lucha para lograr cosas justas para todos. O sea, no es una persona que esté pensando en sí mismo, sino en lo que le conviene al país. Y para eso se acerca o habla con quien sea para solucionarlo. Como político es un hombre confiable, es un hombre de palabra. Tiene una inclinación fundamental a la negociación. Es un negociador nato. Y está orientado siempre por un principio básico, que es el del respeto a la opinión ajena y el de la defensa intransigente de los valores de la democracia y de la libertad. Manuel Camacho ha contribuido significativamente a los cambios políticos y sociales más importantes en las últimas 3 décadas. Un hombre con una amplia visión y conocimiento del Estado, dueño de una vasta experiencia política y de un inquebrantable compromiso con México. La vida pública en papá de Manuel Camacho Solís ha tenido 3 momentos muy importantes. El primer momento fue su etapa siendo parte del sistema político mexicano dentro del gobierno, cuando fue secretario de Estado, jefe de gobierno. La participación del licenciado Camacho con motivo del sismo fue clave. Organiza 40,000 viviendas en un año. Todo el programa de reconstrucción de la ciudad fue una hazaña, francamente. Es una gran cosa la que hizo. En un año reconstruir la Ciudad de México. No solo eran gente que había perdido sus casas, su hogar, sino a sus deudos. Había muerte, había desesperación. No solo actuó con un sentido de tacto político, en el sentido de cuidar la relación con las personas y de buscar los acuerdos y la conciliación, sino también actuó con un gran sentido humano, porque se comprometió con el dolor social que se expresó con toda claridad en medio de una tragedia como la que vivimos en el año 85. Él estaba convencido de que era necesario hacer un gran cambio democrático en el país. Su responsabilidad en ese momento era la Ciudad de México. Él es el que anticipa y promueve que tenía que haber otro arreglo político, que no podía ser la ciudad o no podía seguir siendo una zona de ocupación del Ejecutivo Federal. Nos alentó cuando hubo el llamado plebiscito en favor del cambio democrático. Un nuevo sistema político para la ciudad, mucho más progresista. Y de ahí salimos con una asamblea representativa, un jefe de gobierno electo, y en ese contexto se pudo construir una institucionalidad democrática que nos ha ayudado a mantener una política en la ciudad que ha beneficiado a muchísima gente. La segunda etapa definitivamente es Chiapas. Manuel Camacho Solís fue el hombre por quien el gobierno comprendió los riesgos que significaba este levantamiento armado y, utilizando sus habilidades políticas, abrió las puertas para el alto al fuego.
La rebelión costó vidas y cuando hay guerra es muy difícil la negociación en las primeras etapas. Pudo llevar a cabo un cese de fuego con diálogo, con convencimiento, con interlocución, con capacidad de reunirse con todos los interlocutores que fuera necesario reunirse. El punto clave de las negociaciones es que estamos pasando de la fuerza a la política. Se está pasando de las armas al diálogo. Están hablando las palabras y no las armas. Se trata, sin duda alguna, de una de las grandes aportaciones que Manuel Camacho hizo a la paz de la República. Y la tercera etapa pues es donde estoy hoy en día, que es en la oposición. Siguieron decisiones trascendentes para su carrera política que lo llevaron a hacer una oposición firme y dura en sus críticas, pero siempre lúcido y responsable. Decide dejar al PRI cuando llegamos a la convicción de que el PRI no iba a cambiar. Y finalmente participa con las izquierdas con un rol muy relevante. Manuel siempre estuvo comprometido con la idea de que había que democratizar a México o había que crear un sistema mucho más abierto. Su tesis es: para transformar a México se necesita lograr que tengamos un gobierno desde una perspectiva izquierda. Él siempre ha sido, desde luego, un intelectual, sin que esto le reste ninguna capacidad operativa como hombre de política, pero es lo que le da justamente su característica como hombre de Estado, porque está en capacidad de entender los problemas y está en capacidad de ofrecer soluciones para esos problemas, pero pensando además en el largo plazo. Camacho Solís es uno de los políticos intelectuales más destacados de la actual legislatura. Sus ideas respecto a la necesidad de que cambie el sistema político, bueno, pues más vigentes no pueden estar. Lo que hoy vemos en las calles de México, que es, se acabó, simple y llanamente, la gente quiere cambiar, que hay un cambio de raíz en el sistema político actual de México. ¿Qué pasa con un país como México, donde la democracia, sus instituciones y los partidos políticos están en el penúltimo lugar de América Latina? Lo más importante en la política es la legitimidad, es el fundamento más importante de la autoridad y ese es el lugar en el que están nuestras instituciones. Tenemos que conducir eso, tenemos que darle expresión, tiene que cambiar este sistema político y tiene que ser otro tipo de sistema mucho más generoso y libertario. Esa ha sido la tesis de Manuel. Después de haber estado en el gobierno, después de haber ido a Chiapas, yo creo que hoy en día es un político mucho mejor preparado porque ha estado en distintos lugares y en cada uno ha aprendido algo nuevo que lo hace el político maduro y sensible que es hoy. Es asombrosa su carrera, es una carrera constelada de triunfos. Para definir a mi papá en una frase, repetiría la frase que tiene un cuadro de Benito Juárez que está en su despacho. Y esa frase es: lucharon por lo que creyeron e hicieron lo que tenían que hacer.